criminales. La situación en la Sicilia del siglo XIX era muy similar a lo que hoy en día ocurre en Rusia. Un sistema cerrado que se abre de repente y que provoca una lucha por el poder y por los recursos, que se convierte en la ley de la selva. Fue durante este periodo de anarquía general cuando la mafia siciliana comenzó a emerger. Los hombres que habían acumulado poder al ocuparse de las propiedades de sus señores ausentes comenzaron a meterse por la fuerza en los negocios y en las tierras. Usaban la amenaza de la violencia para asegurarse una parte de todo lo que se hacía. En ausencia de un gobierno legítimo, la influencia de esos nuevos jefes locales llenó el vacío. Ellos eran quienes hacían cumplir las leyes, quienes ayudaban a cumplir los contratos. Si alguien compraba un caballo, llevaba consigo a un mafioso para que le ayudase a mirarle los dientes, a asegurarse de que el animal estaba bien. Ellos ayudaban a legalizar las transacciones. El capo mafioso, el jefe de cada familia de la mafia, recibía el apelativo de hombre de respeto u hombre de honor. Todo lo que ocurría en la economía, la sociedad, la cultura e incluso la religión era controlado por el hombre de honor. Por ejemplo, un individuo deja embarazada a tu hija y el mafioso puede insistir para que dicho individuo se case con la joven. Y sus decisiones no admiten apelación. Si él dice que el matrimonio debe celebrarse, habrá matrimonio, o de lo contrario, habrá funeral. Durante los primeros años del siglo XX, un capo llamado Don Vito Cascioferro personificó el estatus alcanzado por los llamados hombres de honor. Don Vito se enriqueció robando ganado y cobrando dinero a cambio de protección. La mayoría de los labradores y hombres de negocios pagaban gustosamente a Don Vito por respeto a su autoridad y por miedo a las represalias. Su miedo estaba justificado. Los que se negaban a pagar se enfrentaban a una sentencia de muerte que se... El siciliano se convirtió en un esclavo. Sufría los efectos del miedo y prefería guardar silencio, incluso ante las atrocidades que le debían haber hecho gritar. En 1910 el índice de crímenes violentos era 10 veces mayor en Sicilia que en el resto de Italia. El asesinato era algo común y los testigos sabían que no debían ayudar a las autoridades. Pero a la vez que aterrorizaban a las masas, los jefes de la mafia, como Don Vito, también despertaban cierto interés. Nunca había escasez de jóvenes campesinos que deseaban convertirse en hombres de honor, y los capos podían ampliar sus familias de mafiosos. Elegían a los jóvenes que mostraban habilidad para la violencia y les asignaban misiones. Su prueba final era el asesinato, un requisito previo para convertirse en miembro de pleno derecho de la mafia. Cada recluta era iniciado en una ceremonia secreta empapada de simbolismo católico. En 1924 Mussolini se embarcó en una gira por Sicilia. Entre sus muchas paradas visitó el pueblo de Piana de Greci, cuyo alcalde era también el jefe de la mafia local. Cuando el don vio la amplia escolta policial de Mussolini, le dijo: «Está usted conmigo, así que no tiene que preocuparse por nada». Mussolini se negó a despedir a su guardia de seguridad. El mafioso, ofendido por esta afrenta, decidió vengarse. Cuando Mussolini llega para hacer su discurso, en lugar de las multitudes entregadas que había encontrado en otras zonas de Italia, solo halló frente a él un par de tullidos y de mendigos. Era obvio que el capo de la mafia había dado la orden de que nadie acudiera al discurso de Mussolini, lo cual indicaba que él era mucho más poderoso que el Duce de Italia. Outside of Corleone. Toto Riina había organizado el golpe perfecto. El capo de los Corleone estaba ahora al mando del enorme imperio criminal de la mafia siciliana, una red de terror y extorsión que controlaba casi todos los aspectos de la vida política y económica de la isla, y que mantenía a las gentes de Sicilia en un estado de aterrado silencio. Pero de esta desesperación surgiría un juez valiente, decidido a derribar a la bestia de Corleone y a acabar con la Cosa Nostra.
Nacido en Palermo, el juez Giovanni Falcone había crecido viendo cómo la mafia se abría camino hasta llegar al núcleo de la sociedad siciliana. En 1980 el mundo de Lampa dominaba la isla y Falcone sabía que se exponía a una difícil batalla al tratar de condenar a los hombres que militaban en sus filas. El asesinato de Falcone sobrecogió no solo a los sicilianos, sino a toda Italia. Su lucha lo había convertido en un héroe nacional. Poco después de la muerte de Falcone, los mejores jóvenes querían ser jueces, gracias a la imagen que él había dado de su profesión. Esto solo puede compararse a algo como el asesinato de Bobby Kennedy, o de Martin Luther King, o de John Kennedy en los Estados Unidos. Falcone no era un fatalista, pero sé que creía que no iba a sobrevivir, y llegó más lejos de lo que, según creo, él esperaba, pero no tanto como debería haber llegado. Menos de 2 meses después, su amigo Paolo Borsellino también fue asesinado por la mafia. La mafia le había declarado la guerra a todo el que osara oponerse a ella, pero esta vez había ido demasiado lejos. Los sicilianos, que durante décadas habían hecho la vista gorda, ahora exigían acción. La gente iba llenando las calles casi sin darse cuenta del gran número que se reunía. En ese momento, los habitantes de Palermo comprendieron que ellos eran mucho más numerosos que los mafiosos. La ira de la gente por los asesinatos de Falcone y Borsellino estimuló al gobierno a aprobar un montón de medidas antimafia que se habían presentado al Parlamento hacía mucho tiempo. En una tierra de selvas exuberantes y fértiles suelos, un antiguo cultivo se convierte en floreciente negocio y nace un nuevo y letal mundo de Lampa. Mataban a cualquiera, jueces, fiscales, periodistas. Tenían el país arrodillado a sus pies. Mediante la violencia y la corrupción, un hombre secuestró a su patria y se convirtió en la cara del crimen organizado mundial. Pablo Escobar gobernaba el país. Era el mayor terrorista que el mundo ha visto jamás. Una reunión en el centro de Bogotá. Su Mercedes blindado zigzaguea entre el tráfico mientras 3 guardaespaldas armados vigilan por si surgen señales de peligro. Victoria, ex senador, es un cautivo de su propio valor. Ha vivido rodeado de seguridad desde 1996, cuando puso en juego su vida, sencillamente por decir lo que pensaba. Fui muy franco en el sentido de que no tuve miedo de comunicar en público lo que pensaba de toda esta violencia que asolaba Colombia. El blanco de sus críticas fueron los sindicatos del crimen que habían secuestrado su país y que lo mantenían rehén. Los cárteles de la droga colombianos. Los cárteles colombianos aparecieron en escena a finales de la década de los 70. Deslizándose desde las selvas a las ciudades, rápidamente se establecieron como una nueva clase del mundo de Lampa. A diferencia de la Cosa Nostra italiana, los cárteles colombianos no tenían rituales, ni tradiciones, ni códigos de honor. La suya no era una sociedad secreta, sino un acuerdo comercial. ¿Qué les movía? El beneficio, puro y simple. Y para eso el producto que vendían resultaba perfecto. Alimentados por lo que parecía la insaciable demanda norteamericana, los señores de la droga colombianos pronto llegaron a proveer el 80% de la cocaína a nivel mundial. Para proteger el negocio, compraron al gobierno colombiano a todos los niveles. Desarrollaron un plan para corromper a las autoridades, porque tenían mucho dinero y sobre todo a aquellos que podían causarles más daño, como el sistema judicial y la policía. Cuando el dinero no bastaba, los cárteles recurrían al terror para doblegar la voluntad de los funcionarios. En 1984, los beneficios del cártel de Medellín, el mayor exportador de cocaína a nivel mundial, eran de $2.000 millones al año.
El jefe del cártel, Pablo Escobar, que entonces tenía 34 años, parecía intocable y se había establecido como político legítimo y héroe en su ciudad natal. Pero cuando las autoridades colombianas y norteamericanas amenazaron su imperio ilegal, Escobar declaró la guerra, desatando una ola de terror que mantendría como rehén a toda Colombia. A finales de 1983, un miembro del Congreso colombiano llamado Lara Bonilla ocupó el puesto más peligroso de Colombia, el de ministro de Justicia. Aunque lo había aceptado de mala gana, Bonilla no permitió que el miedo le atase las manos. Su primer paso consistió en tomar medidas enérgicas contra los cárteles. Fue uno de los auténticos héroes de Colombia, porque tuvo el valor de poner en el punto de mira a los traficantes. Bonilla fue una de las primeras figuras políticas de importancia que acusó públicamente a Escobar de ser un traficante. La incesante campaña de Bonilla consiguió expulsar del Congreso al señor de la droga. Pero cuando Escobar ofreció un contrato de $500,000 por su vida, Bonilla solicitó protección al gobierno. El 30 de abril de 1984 le informaron de que las autoridades de los Estados Unidos le ofrecían un lugar seguro en Texas. Arrojando su chaleco antibalas al asiento trasero, se subió a su coche y se dirigió a su casa, deseoso de noticia. No se fijó en que dos hombres en una moto le seguían de cerca. Se detuvo en un semáforo y el tipo que iba de paquete sacó una automática, reventó el cristal de atrás y le voló la cabeza antes de salir huyendo. Lara Bonilla fue el primer miembro del gabinete asesinado por la mafia colombiana. Desarrolló el plan que situaría una base en las Bahamas, a donde llegar con las avionetas e introducir desde allí la carga. Gracias al impresionante aumento de la demanda en los Estados Unidos y Europa, el negocio de la cocaína de Escobar creció a lo grande a principios de los 80. Él y los suyos alimentaron una vasta red de delincuencia. Emplearon a los campesinos para cultivar y procesar las hojas de coca, a los guerrilleros para proteger las cosechas, laboratorios y pistas de aterrizaje, testaferros para ofrecer sobornos y blanquear dinero, abogados para solucionar los inevitables problemas legales, y asesinos a sueldo para eliminar a sus enemigos. El cártel de Medellín tenía infraestructura en una época en la que nadie más la tenía. El cártel podía transportar la cocaína de los demás a un precio e incluso garantizaba que no habría problemas. Controlaban todo el negocio, desde la selva a la esquina de cualquier calle de los Estados Unidos. Para el equipo reclutaron a Jorge Luis Ochoa y a sus hermanos Juan David y Fabio, a quienes Escobar conocía desde la niñez. Por entonces los Ochoa se ganaban la vida honradamente trabajando en el criadero de caballos familiar. La familia Ochoa no encaja con el perfil de Gacha y de Escobar. Son hacendados que tienen algo de dinero y que vieron la oportunidad de ganar mucho más dinero. Mientras el operativo crecía, Escobar buscaba un método fiable para embarcar y distribuir grandes cantidades de cocaína en Norteamérica. Se hizo con la ayuda de un veterano traficante de marihuana, Carlos Leder.